La agenda de temas con la que inició el actual periodo de sesiones en el Congreso parece quedar en segundo término y desaparecer prácticamente detrás de las urgencias de la emergencia nacional generada por las consecuencias de los sismos, de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre. Pero los cambios de señales no solamente son en la agenda, los cambios de señales están llegando desde los reclamos y desde los señalamientos de la sociedad civil a la clase política en términos de cambios de actitud, de cambios de regla, incluso de cambios en el contexto hacia la sucesión presidencial. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con representantes de los tres principales partidos políticos. Soy José Buendía. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y vamos a hablar de la agenda del Congreso, esa colección de temas y de prioridades que avanzaban a principios de septiembre los partidos para tratar de llegar a un consenso y establecer qué y cuáles son las iniciativas que estudiarían y votarían. Pero la emergencia ha hecho que pasen a un segundo plano y hoy en buena medida el Congreso estará concentrado en las iniciativas que tengan que ver con, de manera directa o indirecta, con las consecuencias de los sismos, con los damnificados, con la tragedia, con los requerimientos, por ejemplo, presupuestales para entrarle al auxilio y a la ayuda. Pero no solo por ahí ha habido cambios. El otro cambio que también es importante es el cambio de señales y los mensajes que desde la calle ha estado mandando la sociedad civil, los jóvenes, los millennials y todos los que han estado trabajando en las labores de rescate, en las que no ha sido bienvenida la clase política en general y ha habido algunos casos realmente lamentables de repudio. Vamos a entrarle a este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Me acompañan, me da mucho gusto que esté con nosotros Jorge Triana, Partido Acción Nacional, Rafael Hernández Soriano, PRD, como siempre. Rafa, un placer tenerte aquí. Y Edgar Romo, vicecoordinador del PRI. Gracias a los tres por acompañarnos. Voy a empezar contigo, como dije, porque llegaste el primero. No hay otra razón. Correcto. Y si quieres le entramos. Cuéntanos, ponos un poco en las últimas. ¿Qué agenda trae el Congreso mexicano para este periodo? Bueno, el último antes del periodo electoral. Voy a iniciar comentando cuál era la agenda que teníamos antes de iniciar. Se hablaba mucho de ley de seguridad interior, de una minuta que viene del Senado sobre mando mixto policial, se hablaba de las reformas pendientes en materia de Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera, una serie de pendientes que seguimos teniendo ahí. Sin embargo, las prioridades del gobierno cambiaron. Y como las prioridades del gobierno cambian a raíz de este lamentable suceso, este siniestro que tuvimos la semana pasada, tiene que cambiar las prioridades del presupuesto. Y estamos en un periodo legislativo en el que tenemos que ordenar el paquete presupuestal. Ley de ingresos, con toda la miscelánea fiscal, y también el decreto de presupuesto de egresos. En este punto muy delicado es donde tenemos que centrarnos, porque hay un país que reconstruir. ¿No? Estamos hablando de por lo menos 4 o 5 estados muy afectados, muy lastimados. Ya estamos por arriba de los 330 lamentables víctimas fatales, fallecimientos. Tenemos que hacer una labor de reconstrucción de infraestructura, de vías de comunicación, de vivienda. No hay una cuantificación todavía de cuántos damnificados hay. Bien a bien, tenemos que meternos a fondo en este tema. Y por supuesto que si vemos esta situación a la luz de la indignación ciudadana, ¿no? de esta desesperación del ciudadano que ve casos obscenos de corrupción y que no sucede nada con la impunidad en el país, con su clase gobernante, su clase política, no hablo de partidos políticos, hablo en general con todos los políticos. Bueno, pues esta decepción se traduce ya en desilusión, en agresividad incluso, ¿no? Ya lo vimos. Sí. La visita, por ejemplo, en Xochimilco del delegado emanado de Morena, pues a golpes prácticamente lo sacaron, por ahí le fue muy mal al secretario de Gobernación, por ahí también cuando fue el presidente a visitar el Estado de México hubo un enfrentamiento con el Estado Mayor, es decir, cosas que no veíamos antes. El gobernador de Morelos. El gobernador de Morelos, que también lo corrieron por ahí de un municipio, ¿no? Porque habían tomado en cuenta que era tardía su visita. Entonces, tenemos que poner el punto sobre las IES. La gente está muy enojada.
Si no vemos eso, no vamos a poder salir de este problema. La clase política está completamente desgastada, tal vez como nunca, y tenemos que tomar cartas en el asunto. Edgar Romo, vicecoordinador del PRI. Hace un par de semanas, 2 o 3 semanas máximo, recuerdo cuando se presentó el Frente Ciudadano, integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la discusión que se armó ahí, Edgar, en la Cámara era, decía el coordinador del PRI en el Congreso, que no iba a poner el Frente la agenda, que la agenda la iba a poner el PRI. Y 2 semanas después, resulta que ni el PRI ni el Frente, la agenda la cambia, la circunstancia, la emergencia, aunque Jorge dice, las prioridades cambiaron porque las prioridades del gobierno se transformaron. ¿Cómo la ves tú? El gobierno sigue manteniendo, digamos, poniendo la agenda en el Congreso y los cambios se van a deber a las necesidades de la emergencia. Yo veo, Pepe, un doble reto. Y el doble reto consiste precisamente en poder seguir con el plan que teníamos de agenda legislativa y además, con un doble esfuerzo, poder sacar adelante el país enfrente de esta gran tragedia que le sucedió a varios estados, como el Estado de México, como Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Entonces hay un esfuerzo que tenemos que hacer, porque y además le adiciono y coincido ahí con Jorge, en el sentido de que, bueno, hay un malestar social, hay un malestar de la gente, que hay que responderle. Eso también crea una nueva coyuntura a los que los políticos tenemos que responder. El día de hoy, te voy a dar un ejemplo, mi coordinador, el doctor César Camacho, anunció públicamente que el Fondo de Fortalecimiento, o Fortalece, conocido como Fortalece, Infraestructura Estatal y Municipal, desaparecerá en este presupuesto, que es intención del PRI el que no apareciera ese presupuesto para que pueda redireccionarse a la reconstrucción de viviendas y a la reconstrucción de escuelas, de hospitales, de lo que se requiera después de la tragedia. Entonces, esto nos lleva a tener un doble reto. Nosotros no vamos a dejar a un lado la agenda que ya traíamos programada. Creo que la podemos seguir cumpliendo. Sin embargo, tanto como es prioridad la agenda, es una prioridad también principal y creo que de más inmediata, pues la reconstrucción de nuestro país. La reconstrucción de nuestro país desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista del tejido social. Esa conexión que se ha perdido entre el gobernante y el ciudadano, esa pues creencia o ese canal de comunicación que hoy pareciera estar roto, hay que recomponerlo y eso no se hace más que con esfuerzo y trabajo. Rafa, ¿cuál es entonces la prioridad? Iniciativas, digamos, que tienen un poco que ver con la imagen negativa, desde luego, de la clase política, como el tema de la reducción de las prerrogativas de financiamiento público para partidos y campañas, o el del fortalecimiento municipal era el fondo de moches. Pues así lo establecían en los medios. Este es un fondo que se dedicaba a la infraestructura estatal y municipal. 10,000 millones. 10,000 millones. 10,000 millones. ¿O cuál es la prioridad? Yo diría resaltar en primer lugar la gran lección que nos ha dado la sociedad a la clase política, porque mientras la clase política comenzó a jalonear efectivamente temas muy particulares, cuando viene la tragedia la sociedad sale y dice, esta es una solución de Estado, es una solución de todos. Y eso es lo que hay que escuchar, porque parece que muchos partidos no lo han entendido y siguen en lo mismo de que, bueno, yo pongo 20, yo 50, cuando la solución y el problema tiene varias aristas, es muy complejo. La sociedad espera sí soluciones económicas para la reconstrucción. Hay cientos de miles de familias que están durmiendo en la calle en este momento, no tienen techo, no tienen comida, y esperan una solución ahí. Y la solución ya está ahorita, no está en el 2018 o en devolver un cheque al INE de 260 millones de pesos, 260 millones de pesos. Hay fondos que ya están ejerciendo, el Fondo de Infraestructura, el Fondo de Desastres Nacionales, el Fondo del Banco Mundial, que ya deberían estarse aplicando. Hay otros fondos que ha venido el gobierno escondiendo. Por ejemplo, yo ahorita recuerdo 18,000 millones de pesos respecto al IEPS en bebidas endulzadas, en refrescos. Ahí están guardados. ¿Dónde los tiene el gobierno? Pues esos ya deberían estar ejecutándose. Esas respuestas inmediatas creo que son las que importan en este momento. Podemos discutir las agendas de cada partido. Es que ahí me salta, y déjame ir con Jorge, porque por un lado, si uno lee la prensa,
ve que las prioridades parecían ser aquellas iniciativas que tienen que ver al final con la imagen de los propios partidos. Yo doy más en la subasta de la reducción de las prerrogativas del financiamiento, o lo que acaba de comentar Edgar, vamos a tumbar esa partida que ha sido motivo de escándalos por desviación de recursos de los fondos de infraestructura municipal, y al mismo tiempo, pues las otras posturas, digamos, en términos de discursivos, Jorge, es sí, lo más importante es responderle a la gente. ¿Cómo entender esta contradicción? Yo creo que van conectados los dos puntos y de manera muy clara. Hay que ser claros. ¿Qué es lo que dice la gente? La gente dice hay una necesidad apremiante de recursos para la reconstrucción. Sabemos que el gobierno no los tiene, pero nuestro dinero está en manos de los partidos políticos en buena medida. No la totalidad, apenas asciende al 1% del presupuesto total, del presupuesto de este país. Pero ustedes tienen recursos que son míos. Ningún partido político se puede atrever, puede tener ahora sí que el corazón tan duro como para decir yo te dono de mi dinero, porque no es dinero propiedad de un partido político, es dinero de la gente. Ajá. Es recurso emanado de los impuestos de las personas, que los pagan todos, incluso los que no pagan impuestos porque pagan un impuesto indirecto al consumo. Entonces, ahí es donde tenemos una responsabilidad de decir, bueno, no es un favor que le estamos haciendo a la gente. Partido político que salga a pavonearse, a presumir que va a dar dinero, me parece un despropósito, una crueldad, una mezquindad absurda. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un marco legal que nos obligue a que de aquí para el Real no juguemos con los recursos de la gente. Y ahí matamos dos pájaros de un tiro. La imagen de los partidos políticos y de la clase política en general, y por supuesto que ayudamos a construir este fondo de reconstrucción tan importante, ya sea a través de la supresión del Fortalece, a través de la supresión de algunos gastos suntuosos. Te voy a dar 3 datos para que veas que sí hay dinero. El gobierno federal gastó 26,000 millones de pesos en regalar televisiones. Televisiones de pantalla, en este cambio, ¿no? de conexión a la era digital. 26,000, yo no sé si en Corea del Norte regalan televisiones. Regalamos 26,000 millones de pesos en televisiones. Le condonamos una deuda a Cuba, pues, como nos sobra el dinero, ¿por qué no?, de 10,500 millones de pesos. ¿Sí? Y el gobierno lleva gastados alrededor un poquito menos de 40,000 millones de pesos en publicidad gubernamental. No lo digo con el afán de polemizar con el gobierno, no. Eso quiere decir que hay de dónde construir este fondo, ¿no? Varios temas sobre la mesa. Jorge Triana, del PAN, criticaba el manejo político del financiamiento de los anuncios, sobre la reducción del financiamiento de los partidos. Voy contigo, Edgar. Y recuerdo hace un par de semanas, o quizá menos, una entrevista que le hizo Excelsior a Ramírez Marín, actual presidente del Congreso, y decía o advertía del peligro de que este periodo del Congreso sea utilizado como arena de la lucha política hacia el 18, y en particular la discusión del presupuesto como eso, como la escena de confrontación entre los partidos. ¿Tú compartes eso con Rodríguez Marín? ¿Ves ese temor? Y si ves ese temor, ¿no sería muy contradictorio justo con el momento? Sí, a ver, sí comparto con Jorge Carlos lo comentado. Sin embargo, hoy hay una coyuntura que no podemos dejar de lado. Tuvimos una tragedia en el país, hay un desastre natural fuertísimo, y creo que lo mínimo que tienen que hacer los partidos políticos no es donarle a la gente el dinero, es devolverle el dinero. Entonces, lo que hizo el Partido de Revolución Institucional fue, de manera inmediata, renunció al financiamiento que le restaba para el 2017. Una renuncia expresa ante el INE, decir, a ver, renuncio a este financiamiento, dedíquenselo a la reconstrucción de este país. Creo que es un gesto que estamos obligados los partidos políticos a hacerlo. Entonces, efectivamente, la coyuntura nos da a priorizar, y creo que antes del financiamiento público de los partidos políticos está la reconstrucción de las viviendas, de los hospitales, está la gente de este país, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ser congruentes con eso y ante el reclamo que surge después de esta tragedia, después del terremoto, hemos decidido, y así lo presentó también el diputado César Camacho hace unos días en la tribuna, el día de hoy lo presentó en tribuna, hace unos días lo anunciaron, el plantear la eliminación definitiva del financiamiento público de los partidos políticos. Es decir, que los partidos políticos ya no sigan viviendo a costa del erario público, sino que aquel partido político que tenga vocación, pues consiga su propio financiamiento. A ver, si esa va a ser una de las prioridades del Congreso, Rafa, yo me pregunto, ¿eso implica
implica no solamente, digamos, devolver los recursos, implica modificar el modelo de financiamiento de los partidos como han venido operando en los últimos 30 años de fiscalización. Y hoy comentaba Diego Valadez y decía, los partidos que puedan renunciar al 100% de sus prerrogativas, una de dos. O no van a poder cumplir con sus propias actividades, o tienen otra clase de financiamientos. Como desafortunadamente la hay en varias campañas y en varios procesos electorales, no necesariamente de gobierno, de financiamiento que provenga de crimen organizado o de algunos empresarios, sino a veces de los propios gobiernos, del gobierno federal y probablemente, seguramente de algunos estatales. Y es la perversidad que tenemos que eliminar, hay que revisar a fondo eso. Me parece que sí es revisable, de hecho nosotros como grupo parlamentario hemos propuesto que se revise efectivamente el financiamiento público al privado, más allá del gesto de solidaridad, pero también tenemos que tener muy claro que fue parte o es parte de esto que señalaba el diputado Marín del jaloneo, porque es realmente una aspirina con el problema tan grave que tenemos. Hay que buscarle en otros lados. Ya están las propuestas en la mesa. Hay que revisar efectivamente si es viable respecto al proceso histórico que ha tenido para eliminar el financiamiento de otras fuentes que no sean las legales. Yo tengo una opinión, pero sin embargo comparto la opinión que ha propuesto en la mesa el PRD y el Frente Ciudadano por México, de que efectivamente se elimine el presupuesto público. A ver, pero además, y si quieres algo así para regresar al final contigo, Jorge, es lo que están proponiendo, entiendo, en el Frente PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, es, además de los partidos y además de eliminar los moches, una reducción de 60,000 millones en el gasto público del gobierno federal para, que es 2018. Una buena parte correspondería a publicidad, a los gastos en publicidad. ¿Cómo ves eso? Déjame aclarar este punto. Sí, Yo, bien. primero, no coincido en que el hecho de que un partido político se vaya a financiar con recursos privados tenga que venir de un origen ilícito, ¿no? Porque es como decir que una joyería, una gasolinera, al no tener financiamiento público, o un comerciante o un empresario, pues se financia a través de recursos de origen ilícito. Pues por supuesto que no. En muchos países los partidos políticos viven de sus propios recursos, son generadores de recursos. Entonces, la intención es esa, es migrar hacia allá, no porque lo queramos nosotros, es porque la gente lo está solicitando, Pepe. Pero entonces sí tienes que modificar el modelo. Claro, y esa es la propuesta. Y subir el tope de ingresos privados. La propuesta es constitucional, es eliminar el financiamiento público, es reconstruir el modelo de financiamiento, eso aclararlo. O sea, un cambio total respecto de los últimos 30 años. Eso es lo que estamos planteando y creo que es lo que la gente quiere. Nadie se ha apuntado hasta ahorita, solamente el PRI. Nadie se ha apuntado a eliminar los pluris, no solamente los federales, los locales también. En todos los estados, cero pluris. Ahí está nuestra propuesta, está firmada por el presidente Enrique Ochoa, está firmada por el doctor Camacho y por toda la bancada. Entonces yo creo que es un cambio, más que de sistema, es un cambio de época, Pepe. La gente piensa distinto, la gente le está exigiendo más honor a los políticos y es lo que tratamos de responder. Y por eso queremos poner una muestra de ejemplo. Pero además de eso, creo que, con todo respeto a los presentes, la propuesta de Acción Nacional... ¿Lo de los 60,000 millones? De reducir los 60,000 millones. A ver, va, pero pareciera que responden a una guerra política, porque hoy gobiernan muchos estados de esta república y no han dicho que le cortemos el cinturón a los gobiernos locales, cosa que debemos de hacer, porque todos somos mexicanos y debemos de revisar a los gobiernos locales, panistas, PRI, de todos tipos, cuánto gastan en publicidad, cuánto gastan en imagen, y no solo eso, como en el tema del fiscal general. O sea, a ver, si te resumo mucho, lo que estás diciendo es, todos están diciendo que pongan para la reconstrucción, Pues es que pero los de enfrente. Los de enfrente. Los de enfrente, no uno, sino el que está de enfrente. Jorge, Exacto. La agenda del Congreso y la emergencia, de eso estamos hablando aquí en Opiniones Encontradas. Estamos hablando con el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, con el vicecoordinador del PRI, Edgar Romo, y me quedé contigo, Jorge Triana. Y como decía, antes de irme a corte, Edgar...
lógica de que todos pongan en la vaquita, pero con las barbas del de enfrente, no las propias. No sé si te copié bien, pero creo que ese es un poco así la idea. Lo leímos todos. Vienes. Yo creo, a ver, aquí quiero poner un dato importante. A mí sí me parece lamentable que la lógica para poder llevar a cabo todas estas propuestas y aterrizarlas, que tienen que ver ya con el diseño institucional del país, eliminar representación proporcional, recortar el número de legisladores, recortar el financiamiento público a partidos políticos, tengan que venir a partir de una tragedia, a partir de una contingencia presupuestal derivada de este lamentable suceso. Me parece realmente un despropósito. El periodo pasado, el periodo legislativo anterior, todos los partidos políticos prácticamente pusieron sobre la mesa sus propuestas que tenían que ver con reducción del Congreso, reducción de RP, con la figura de jefe de gabinete, la figura de gobierno de coalición, segundas vueltas, y fueron desdeñadas completamente por la mayoría legislativa en la Cámara. No eran prioridad, no eran el momento. Ahora que hay una contingencia presupuestal y que hay que quedar bien con... Entonces todos vamos para allá. Entonces, bueno, creo que hay que poner las cosas en su contexto. No es una graciosa concesión que nosotros estemos haciendo en este momento, ¿no? Sino que hay una especie de subasta para ver quién pone más. Y sí, efectivamente, todos tienen que poner. El Poder Legislativo lo tiene que hacer. Nosotros vamos por la reducción de ambas cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿no? Y también tiene que poner el Ejecutivo algo. Ya di las cifras majaderas de gasto en promoción de la imagen del gobierno federal, por lo menos que eso se diluya. Eso ofende a la gente. ¿Cuánto fue lo que dijiste? Para 40,000 millones de pesos, más o menos hasta el momento. 40,000 millones de pesos. Así es. A ver, estimaciones de cuánto pudiera ser necesario para la tragedia. Damos datos de contraste. Fonden tiene 9,000 millones. Sí. Y según cálculos, incluso el Instituto de Geofísica de Estados Unidos, podría suponer 1% del PIB la reconstrucción, es decir, unos 200,000 millones. Se habla así, sí. Morena se fue un poquito lejos y se fue a más de 300,000 millones. Nosotros creemos que con un poco más de 200,000 millones de pesos se puede llevar a cabo. Ojo, dato de referencia, necesitábamos 150,000 millones para frenar el gasolinazo a principios de año, ¿no? Más o menos, o sea, por ahí va el orden. Si te lo sumos, traes 350. Rafa, ¿dónde va a salir eso? Es que de repente parecen cifras que no sabe uno de dónde van a salir. No, pero sí hay manera, sí hay manera. O sea, a ver, tiene que apretarse el cinturón el gobierno, los tres poderes se tienen que apretar el cinturón, ¿no? Nadie habla del Poder Judicial, porque echarnos un clavado para ver los gastos groseros que tienen ahí también, ¿no? Quiero decirles que en la Cámara de Diputados se habla mucho de las dietas de los diputados, ¿no? Hay que recortar privilegios, hay que recortar todas estas subvenciones adicionales o partidas que hay, partidas secretas, pero en la Cámara de Diputados tenemos cancha de fútbol con árbitro de fútbol pagado con los impuestos de la gente, peluquería pagada con los impuestos de la gente, tenemos clases de zumba, de macramé, de no sé qué cosas, pagadas con los impuestos de la gente. Entonces, son gastos que no son necesarios, que podemos realmente hacer una reingeniería y reubicarlos y poder llegar a la cifra que necesitamos para la reconstrucción. Sí se puede, sí hay manera de llevarlo a cabo. Con esto concluyo. Decía el diputado Romo, decía Edgar, sobre el tema de pues, ¿por qué no recortamos también a los gobiernos locales y su promoción de imagen? Pues para eso tenemos congresos locales. 18 gobiernos gobernados por la oposición. Sí, claro. Sí, bueno, pues los congresos locales tendrán que hacer este mismo ejercicio a nivel doméstico al momento de que pase después del 15 de noviembre la reconducción presupuestal para llevar a cabo lo propio. Y estamos dispuestos a que haya recortes. Excesos hay, Edgar, en todos los partidos, en todos los gobiernos. Nadie queda exento. Y coincido contigo que tenemos congresos locales. Adelante. Pero también tenemos participaciones federales. Sí, las participaciones que hoy federales fueron grandísimas gracias a la responsabilidad financiera que ha tenido este gobierno de Peña Nieto en una política fiscal estricta y que ha venido a mantener a México ante una crisis mundial estable. Y que hoy, gracias a esos impuestos, que por cierto, ambos partidos aquí sentados conmigo han reclamado, hoy los gobiernos locales tienen participaciones federales enormes. En situaciones de emergencia, pero no por el temblor. No por sino el temblor. En muchos casos por deudas y casi finanzas públicas en quiebra. Les ha ido muy bien. Entonces la propuesta puede ser también, pues entremos a revisar esas participaciones federales que hoy tienen que ser para toda la nación. Y que hoy estamos pasando por un momento de coyuntura de una tragedia, que hay muchos mexicanos sin casa, que hay muchos mexicanos sin escuela, que si alguien ha invertido en educación en este país, ha sido esta administración, más de 80,000 millones de pesos, lo que no se invirtió en 3 sexenios, Pepe. Entonces, yo creo que el esfuerzo debe ser de todos,
No se vale decir tú sí, él no. Todos. Por eso nuestra propuesta como PRI es decir, no pluris, todos, no pluris en todo el país. Sí, no solamente el gobierno federal, sino en los congresos locales. Eso trae jiribilla, pero bueno, eso trae truco. No trae truco. Lo que pasa es que nadie se ha querido subir. Yo inicié que la gran lección de la sociedad es que es una solución de Estado. No es una solución entre partidos solamente, sociedad o gobiernos, es de todos. Y hay que revisar dónde está la mayor parte de corresponsabilidad y dónde está la mayor parte de recursos. Eso está en el gobierno federal, sin duda. Sin duda. Y lo serio que se ha hecho en las últimas horas, que espero que el revolucionario institucional en algún momento también lo haga serio, es de dónde vamos a ir sacando cada partida. Pero pronto el fondo de la infraestructura, ese hay que eliminar. 6.400 millones, pues está bien. 7.000 millones, están los suponte que dieran todo, serían 7.000 millones. ¿Dónde están los 18,000 del IEPS? ¿Dónde están los aplicados? Ahí están en los estados, están en los estados. Esos debían haber estado en las escuelas. No, pero dice Edgar que se fueron en participaciones federales. El IEPS es con un el impuesto para los 50% que se dedique de gastos suntuarios, celulares, guaruras, comidas, viáticos, vehículos, etcétera, etcétera, de la Administración Pública Federal, se ahorra una buena parte PP, y se va sumando. Como cuando vimos al fiscal general, y disculpa que te interrumpa, porque es un ejemplo muy claro. Aquí querían un fiscal general que no fuera modo. Vamos a eliminar el pase automático, estuvimos de acuerdo. Y resulta que en los estados donde gobierna Acción Nacional están los fiscales generales a modo. O sea, eso es a lo que voy. ¿Queremos arreglar este país o realmente es una aspirina a la gente para seguirle? Tú lo que reclamas es doble moral. Pues sí, claro, para seguirle diciendo, sí estamos haciendo, lo que pero no estamos reclama haciendo nada a fondo. porque ellos sí y yo no. Y pues entonces es una competencia. Lo que no quiere ver la gente es una competencia. A ver quién es más corrupto. Fuimos los únicos que presentamos la eliminación del pase automático. Sí, por cierto, la iniciativa que presentó el PRI es idéntica a la que después presentó Acción Nacional. Es la misma iniciativa. Es una copia de la del presidente Peña. Pero no quieren examinar. Estamos desviando el tema. Estoy poniendo ejemplos para que la gente sepa. Una moción, me quedan 3 minutos, 1 minuto para cada quien, y si quieren vamos cerrando. ¿Cuál entonces van a ser las 2 leyes primeras o las 2 iniciativas que crees que vayan a salir de este periodo legislativo? Creo que hay un compromiso y nosotros vamos a ir hasta donde tope para eliminar el financiamiento público a partidos políticos. 1. Número 2, vamos a eliminar los gastos suntuosos del gobierno. Creemos que ahí podemos acceder a cerca de 60,000 millones de pesos en gastos, lo que decía el diputado Hernández Soriano, en celulares, en servicios personales, asesorías, la publicidad gubernamental, que es una cosa grosera y que ofende a la gente y que ha sido el gasto más elevado en la historia desde que se cuantifica este gasto en este país. Vamos a eliminarlo también, insisto, 40,000 millones de pesos gastados hasta el momento, ¿no? Y por supuesto que hay materia de dónde concentrar este recurso, por supuesto que lo podemos llevar a cabo, todos tienen que poner, sí, estoy de acuerdo, los gobiernos estatales de todos los colores tienen que hacerlo también, no estamos diciendo que no se vaya a llevar a cabo, hay que hacerlo de entrada en la misma proporción y aquí creo que ninguno vamos a tener problema para poderlo llevar a cabo. Se puede hacer un concentrado importante de recursos para iniciarnos con nuestra reconstrucción. Edgar, esas son las 2 prioridades, entiendo, del frente. PRD. Dante Delgado. La primera es que nos da gusto que se sumen a que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos. Esa es una propuesta. Eso es lo que no quiere oír la gente. Exactamente cómo. Eso es justo lo que no quiere la gente. Es que justo lo que quiere la gente es que al fin lleguemos a un consenso. No les gusta vernos pelear. Pero no nos estamos sumando a nada. Estamos sumando a la gente. Bueno, ok, entonces te lo voy a poner diferente. El PRI va a eliminar el financiamiento público de los partidos políticos y el que se quiera sumar, pues es bienvenido. Número 2, vamos a eliminar el Fondo de Infraestructura Estatal y Municipal. Creo que ahí es un gran ahorro. A este fondo que ha sido controvertido por la sociedad incluso, el PRI ya dijo, se elimina por completo. 10,000 millones es eso. 10,000 millones. Vamos a sumarle a los plurinominales de este país, ningún plurinominal ni a nivel local ni a nivel federal. También vamos por eso. Y ya empezamos. ¿Ya desde ahorita? Ya, claro. A ver, la primera carta de intención que estuvimos, la primera muestra de esto fue que hoy ya devolvimos nuestro financiamiento como partido del 2017. 250, se devolvieron. ¿no? ¿Qué es lo que faltaba por ejercer? Millones, se regresó. ¿Cuándo lo van a devolver? Porque esos son 1.600 millones después de pesos. De ustedes. No, bueno. Es lo que te digo. Nosotros ya devolvimos el 17 y el 18, hoy presentamos una iniciativa para eliminar el financiamiento público que esperemos la dictaminemos en estos próximos días y que todos nos podamos sumar a que sea por unanimidad. Eso los quiero ver. No, nada más por unidad, porque pedimos un turno 1.600 millones lo que recibe. Voy de salida, Rafa, tú cierras. 2 temas que no debemos de olvidar en cualquier situación, y más ahorita es urgente que recupere la gente el salario.
eliminar aquello de la CONASAMI para que haya una reactivación económica es urgentísimo. Y yo no quito el dedo del renglón. El Sistema Nacional Anticorrupción está inacabado. Tenemos que revisar efectivamente que no siga siendo el sistema de impunidad del gobierno en turno y que las piezas que faltan se echen a andar, porque la fuga, tanto el financiamiento en campañas o no, o el ejercicio del presupuesto público, viene porque no hay un sistema que los supervise. La Fiscalía otro pendiente. Muchas gracias. Gracias. Edgar Romo, vicecoordinador del PRI, Rafael Hernández Soriano del PRD.